Y ahora póngase cómodo, porque viene una sección que nos va a acompañar en Chile Conectado. Se llama Entrada Liberada y está a cargo del gran Jorge Eña. Hoy me vine a uno de los museos con más años en la historia de Chile, el Museo Nacional de Historia Natural, que está ubicado acá en la Quinta Normal. Pero yo no soy un experto en museos, pero hay un experto en museos. Él es el señor Nicolás Rojas, conductor del programa Entrada Liberada. Don Nicolás, qué gusto saludarlo. Don Jorge, buenos días a todos los que nos ven. Buenas tardes, buenas noches a todos. ¿Cómo estás? Bueno, un gusto saludarte. Qué rico tenerte para conversar en este programa que va a empezar a salir ahora los días sábados por TVN. Tú estás saliendo permanentemente por NTV. Claro que sí, en Entrada Liberada hemos visitado más de 140 museos de Arica a Tierra del Fuego. Somos pero fascinados por los museos, adictos, apasionados. ¿A ti siempre te gustó esto de los museos? Sí, yo soy hijo único y para las vacaciones, de verdad, mi mamá siempre me llevaba a los museos y ha sido un goce. Después trabajé en un museo y siempre me apasiona. Los fines de semana voy a museos, así que muy feliz de compartir esta adicción con las personas. Don Nicolás, vengo con una tarea. ¿Cuál tarea? Yo tengo 2 nietas, chiquititas. Y quiero invitarlas al Museo Nacional de Historia Natural, pero hay algo especial que se puede ver acá. Me hablaron de algo de dinosaurio. Oye, pero que bien informado, ¿te contó un pajarito? Sí. Sí, además que este es el museo más antiguo de la historia de Chile. ¿Ya? Tiene entrada liberada y hay una exposición de museo. ¿No? Así que qué mejor panorama. Ahora, pero me imagino, algo sabe usted de dinosaurio, porque yo de dinosaurio en libro. Hay uno bien famoso, el Chilesaurus, quizás la gente le suena, ¿Ya? pero sé que hay alguien que sabe harto de museos que trabaja acá en paleontología. ¿Y podríamos entrar a buscarlo? Yo creo, pues. Y la entrada es liberada, vamos a conocer el museo. David, Jorge, un ¿cómo placer. estás? David, qué honor. ¿Cómo poder estás? Gracias Tú sí que por sabes, pues, David. recibirnos por acá. Oiga, cuéntenos esta exposición inédita. Sí, esta es la exposición Dinosaurios del Sur del Mundo, porque te cuenta un poco la maravillosa historia de los dinosaurios en el cono sur de América. Cuando las personas ingresan a la exhibición, lo primero que identifican es a este carnívoro enorme, ya como el Tyrannosaurus Rex. El más oscuro. Exacto, lo identifican como el Tyrannosaurus Rex porque se parecen, ¿no? Tienes como la misma... pero no es el Rex. Pero no es el Rex, exactamente. Y ahí es la sorpresa, pues esta es una especie que se originó y evolucionó en el cono suramericano. Se llama Giganotosaurus. Acá tenemos otros ejemplares de la Patagonia, está el, qué sé yo, el Amargasaurus, por ejemplo, el Carnotaurus, de distintos lugares del sur argentino. Son especies, como te digo, fascinantes que han reescrito la historia de los dinosaurios. Uno lo que observa es que parece que tú eres movimiento. Sí. ¿Cómo se logra eso? Se logra gracias a técnicas de exhibición museológicas que están a la par con la evolución de los materiales que replican los fósiles. Porque lo que nosotros vemos acá son réplicas de calidad de museo. ¿Qué significa eso? Que tú encuentras, por ejemplo, los restos óseos que muchas veces no son el animal completo, ¿ok? Entonces, lo que se hace, normalmente se hacía hasta el advenimiento de las impresiones 3D, eran copias generadas en moldes de caucho. Okay. Y al rellenarlas con resina, capturan cada uno de los detalles milimétricos del hueso original. Entonces después viene la parte artística, porque esto, recordemos, una mezcla de ciencia con arte. La parte artística recrea el color exacto de las piezas. Por eso tenemos dinosaurios con distintos colores, porque tratan de imitar de manera fidedigna el tipo de mineralización que tuvieron los huesos. Disculpe, estos son colores como los que tenían los los huesos originales. fósiles. Pero, claro, exactamente, pero no era el hueso en su origen. Okay. En su origen era color hueso, como por ejemplo el que tenemos allá en la ballena. La productora de este programa de Chile Conectado es fanática del cabeza de cóndor. Yo creo que se refieren al ave que tenemos atrás, ¿cierto? Sí. Es esta, mira, es llamada el ave del terror, el Kelenken. A diferencia de las... Es una ave corredora, ya no era voladora. Mira, fíjate el tamaño de los brazos, de sus alas. Era una ave corredora. ¿Por qué se le llama ave del terror? Porque eran aves carnívoras. Eran depredadores y unos tremendos depredadores, si te fijas. Por ejemplo, acá tenemos su cráneo es enorme, el pico es como el de un águila, ¿cierto? Y mira las garras que tiene, que se pueden ver en sus patas.
yo estoy muy curioso cuando entré al museo sobre la Pelagornis chilensis. Ah, sí. En este caso es volador. Ah, el volador que tienes ahí es el más grande. Wow. Es un ave que pertenece a un gran grupo de, lamentablemente, aves extintas. Habría sido fantástico verla hoy en día. Cuando extendía los brazos, las alas, digamos, abarcaba, tenía una envergadura sobre los 5 metros. Wow. Exacto. Aves marinas que, aparte de su tamaño, mira, si te fijas en sus fauces, tiene como unas proyecciones a manera de dientes. Esos son dientes de hueso, no son dientes como los nuestros que... O sea, no se les caen. Exacto, no se les caen. El Stegourus, es el famoso Stegourus. El Stegourus. Parece como tortuga, ¿no? Estoy muy equivocado. Eran Súper animales equivocado. acorazados. No tienen que ver con las tortugas. Ya, Muy los bien. dinosaurios Nada que no tienen que ver con las tortugas, pero la cabecita parece tortuga. sí, asemejan, digamos, Sí, por el nivel digamos, de refuerzos dérmicos a manera de coraza que tenían en el cuerpo, pero es una estirpe alucinante de dinosaurio. Y una de sus características más llamativas tiene que ver con la cola. ¿Ya? Esta cola, digamos, a manera como de castor, ¿cierto? Es un diseño único identificado para los anquilosaurios. David, ¿y ese es el tamaño que habría tenido o esta es como una No, versión chiquitita? No, Este es el tamaño, adulto, es el tamaño del adulto, exacto. No eran animales muy grandes. Uno asocia la palabra dinosaurio, ¿cierto?, con tamaños enormes, ¿no? Ok, pero no, especies pequeñas son súper relevantes en el entendimiento de la evolución de los dinosaurios en general. Esta es una de las grandes estrellas del museo porque es uno de los últimos descubrimientos. Y claro, este cobro es uno de los campeones de la exhibición junto al Chilesaurus. Son dos especies que acapararon la portada de la revista Nature, que es la revista de ciencia más importante en el mundo. Ya que hemos estado hablando de la Patagonia, en esta zona tan linda del Museo Natural de Historia, usted anduvo en Aysén y anduvo viendo todo lo que significa la Patagonia también allá. Sí, anduvimos en un museo público igual que este, bien, gratuito, sí. se llama Museo Regional de Aysén. Ajá. Y está ubicado en una ex estancia en Coyhaique, hermosa. Es precioso. Encontramos Sí. hasta una ficha de la pulpería y ahí aprendimos mucho del Chilesaurus Diego Suarezi. Claro. Bueno, ¿cómo se lo vendiste? Lo soñaste ayer. Estuve ensayando toda la noche y lo logré. Muy bien. Oye, bien impresionante. Y adivinen de qué país es el Chilesaurus. Esto, ¿no? ¿De Perú? No. Sí, de Chile, pues. Obviamente es de Chile y es muy interesante. Y en el programa vamos a contar la historia, cómo se descubrió y vamos a viajar en el tiempo. Podemos invitar al caballero y a todos los que están viendo a ver el capítulo. Por supuesto, y lo mejor, ¿cuánto les va a costar? Entrada liberada. Entrada liberada. Bien, bien. A 10 minutos del centro de Coyhaique se ubica uno de los museos públicos más nuevos de Chile. Vamos a introducir esta región desde el imponente Museo Regional de Aysén. Tuve un problema, chiquillos y chiquillas. Se me quedó la billetera en la casa. Le vamos a preguntar a nuestro amigo Gustavo Saldivia, director del Museo Regional de Aysén, si nos deja pasar, nos hace una paleteada, ¿no? El Museo Regional de Aysén pertenece al Servicio Nacional del Patrimonio y, como todos los museos y bibliotecas públicas en Chile, es gratuito hace muchos años. Qué bien, qué alegría. Siempre es bueno reforzar este derecho que tenemos en Chile a conocer nuestro patrimonio. Cuéntanos, en síntesis, ¿qué nos podemos encontrar cuando visitemos el Museo Regional de Aysén? Mira, en el Museo Regional de Aysén, lo primero cuando llegas a un lugar histórico de Aysén, fundacional, donde está compuesto por muchas edificaciones. La mayoría de ellas son restauraciones de principios del 1900, porque esta fue la primera estancia ganadera que se instaló aquí a inicios del siglo XX, y con eso como que parte la ocupación, entre comillas, formal de Aysén por parte de Chile. Pero si viajamos en el tiempo, ¿dónde están los orígenes de Aysén? Aquí estoy viendo como un glaciar, ¿o no? Exacto. Bueno, Aysén, si me voy más atrás, las rocas más antiguas que tenemos de Aysén son de 1000 millones de años atrás, cuando Aysén estaba pegado al sur de lo que hoy día llamamos África. Y todo lo que vemos en superficie es culpa de estas grandes masas de hielo que avanzaron y después retrocedieron, pero todavía nos quedan vestigios como en los grandes campos de hielo que tenemos en Aysén y Magallanes. Bueno, ¿han entrado ustedes a un glaciar? Yo nunca lo he hecho, pero podríamos, Gustavo, entrar a un glaciar con la gente que nos ve. Después de usted. Imagínate que esto se cubre de un hielo, de kilómetros de hielo muy pesados, y te raspan todo lo que hay, se llevan todo lo que hay encima, incluso parte de la roca, y te dejan una roca pelada.
De ahí tiene que venir lo que llamamos una sucesión ecológica, donde la vida comienza a abrirse paso, con pequeños hitos, como por ejemplo estos amiguitos que nos fabrican suelo, que son los líquenes, que son una mezcla entre una cosa muy linda, es una simbiosis entre un hongo y un alga, y que ellos comienzan a ayudarnos a formar este suelo, donde van colonizando otras formas de vida hasta nosotros mismos. ¿Ya? Así es, pues, y por aquí tenemos un líquen que es bien impresionante que lo podamos ver para entender cómo va evolucionando la vida. Y piensa que estos tienen que llegar, como te decía, donde el hielo sacó todo, hay pura roca, y la vida comienza a abrirse paso de manera bastante porfiada. Les queremos proponer un ejercicio. A ver, piensen 18.000 años que estábamos viendo los glaciares y ahora piensen más de 140 millones de años de historia. Cuesta procesarlo, ¿no? Yo todavía estoy trabajando en eso y tenemos la fortuna de ver un hallazgo de clase mundial, ¿cierto, Gustavo? Así es. Cuéntanos cómo este niño, Diego, hizo historia encontrando este Chilesaurus. Esa historia tiene hartos ribetes, pero lo principal, o una de las cosas importantes a saber acá, es que don Diego tiene el récord Guinness, que es la persona más joven que ha encontrado un dinosaurio. Fue a los 7 años. Así que niños bajo 7 años todavía tienen tiempo. ¿Ya? Pueden batir el récord. Sí. Si tienen 6, vamos a buscar. Sí, podríamos hacer un dinosaurio. concurso. Eso. Y además, este dinosaurio vino a patearles la mesa a los científicos en términos de cómo ellos deducen conducta a partir de rasgos físicos. Si yo a usted le paso un colmillo de lobo, pero no le muestro el animal, van a decir es colmillo, comía carne. Ya, eso es. Te paso una pata de ganso, no te muestro el bicho, van a decir, ya, este probablemente nadaba. Hasta que apareció un chilesaurio casi entero en roca. Y se dieron cuenta de lo que ellos pensaban que eran partes de animales distintos, pertenecían al mismo animal. Esto igual, solo para que se entienda, que si me escucha un científico me mata, pero el formato de dinosaurio de 2 patas es básicamente carnívoro. Los más famosos, seguro los niños saben, El el triceratops. T-Rex, no, el triceratops es de 4 patas. Ya. Siempre se puede aprender, niños. Sí, bueno, niños, eso parece que estaban atentos. Velociraptor, el T-Rex, Claro. que son carnívoros. Pero Eso. y los herbívoros son como estos, ¿ya? Los de 4 patas, muy grandes, de cuello muy largo. Más tranquilito ahí comiendo. Claro, piola. pastito, sí. Y este es de 2 patas, pero es herbívoro. Y mira que tiene en el lomo. ¿Qué le ves? Como pelo de... Parece una oveja, ¿o no? ¿O Parece estoy- pluma. Parece pluma. Nosotros asociamos mucho la pluma solo con las aves voladoras ahora, dinosaurio con pluma. pero las plumas son mucho anteriores a lo que conocemos hoy como aves. Oh. Y que las aves son dinosaurios. Así que niños, más respeto con las gallinas. ¿Ya? Las aves son dinosaurios. Cuéntanos qué entendemos por Patagonia, porque uno llega en el aeropuerto y dice bienvenidos al corazón de la Patagonia. ¿Qué es la Patagonia? Patagonia nace con Magallanes primero. Hay varias versiones, pero al parecer la más precisa es que tiene que ver con un libro que venía leyendo Hernando de Magallanes. Una versión muy extendida es las patas grandes. Y se mezcla con otros conceptos como es la chapananda. Al parecer se refería a tierras lejanas. Los españoles lo usaban para referirse a las tierras que estaban más allá. Y para nosotros los que somos de acá también es un concepto muy, muy identitario porque es mucho más restringido a lo que es Aysén hoy día la chapananda. Pero la gente nos está preguntando, Gustavo, dicen, qué bonito Aysén, qué linda esta historia, qué lindo los glaciares, pero debe ser rudo afrontar esta geografía y el clima. ¿Cómo se ha hecho históricamente? Bueno, no sé si nuestro amigo de la cámara puede enfocar allá. Donde este es nuestro sector más de despedida y quiero destacar lo que dice vida plena. ¿Por qué vida plena? Porque es un concepto que se repetía bastante en las entrevistas a las que accedimos, con la gente que pudimos hablar, que pese a que estos ecosistemas que son tan desafiantes, eran capaces de hacer vida plena. Tú escuchas las historias, o si las lees sin escucharlas, parecen historias muchas veces trágicas, por lo que te relatan del frío, la nieve, el dormir a la intemperie. Pero cuando explotaba el volcán Hudson, crecía el Báquer, nevaba 1 metro, había que hacer pata ancha en el territorio con tu familia y con los vecinos, que la familia eran poco y los vecinos eran lejanos. Y ahí daba lo mismo. Como nuestras diferencias teníamos que salvarnos entre nosotros. Entonces de repente es bueno recordar que es posible existir de manera más amorosa en la diferencia. Y también es importante recordar de que aquí el Estado llegó muy tarde. Partimos con gente de a pie que llegó por las suyas buscando una mejor vida. Y el Estado, cuando se instala formalmente, recordemos, en el 1900, inicios, 1900.
Y lo primero no es instalar servicios públicos, es instalar estancias ovejeras, de las cuales esta es la primera y tenemos una exposición que nos habla de eso en nuestra preciosa pulpería. Ya estamos al interior de la pulpería y cuando uno entra dice estancias ovejeras en Aysén, ¿por qué? Y yo me pregunto, ¿por qué? Excelente pregunta, Nicolás. En este caso, la tradición de las estancias ovejeras en Aysén tiene que ver con una época en que la lana era un producto increíblemente valioso. La lana que se producía acá en Aysén, en Patagonia, en este lugar tan aislado del mundo, viajaba muy lejos. Oye, aquí hay como un barquito y uno puede jugar con el barquito y hacer el viaje de la lana, ¿cierto? Así es. Pasamos por Puerto Montt, ahí Valparaíso. Ahí se cambiaba a veces la lana a barcos más grandes para hacer el viaje transatlántico. Y llega hasta Alemania, Francia y Gran Bretaña, ¿no? Claro, era incluso la gran... Rusia, ¿o no? Es que la gran industria textil era europea en aquellos años, ¿no? Fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Bien impresionante la máquina que tenemos acá detrás. ¿Para qué se usa esta máquina y en qué parte del proceso? Esta es una prensa para hacer los fardos de lana. Ya, y esto funcionaba que echaban mucha lana y que la prensaban, algo así. Mira, vamos acá. A ver, vamos a hacer La nuestro lana, fardo. ¿cierto? Se ponía acá. Ya. Y esto es como el émbolo de una jeringa. Esto sube así y comienza a aplastar. Esto es pura fuerza, puro músculo, ¿no? Ya. Puro ñeque. Aquí, entre varios trabajadores, iban ahí haciendo fuerza para que este émbolo fuera compactando y luego ya se abre esta puerta y se embolsa y ya queda listo el fardo para su traslado. Este es un fardo antiguo que se ha conservado por muchos años y de hecho está sobre una pesa, sobre una romana, ¿sí? Que se usaba para pesar efectivamente cuánto había quedado de lana. En este caso ese es un fardo de 258 kilos. ¿Te lo puedes o no? Vamos. Vamos, intentémoslo entre los dos. Ya, me ayudan a hacer la casa. ¿Cuántas fichas tenemos, Daniel? Es la única ficha que se conserva de esta estancia, de esta pulpería. ¿Sí? Nosotros siempre decimos, tal vez en el campo por ahí alguien del abuelo o del bisabuelo tiene más fichas, ¿ya? En su casa, en algún tarrito. Puede ser, ojalá aparezcan más, pero hasta ahora la única que se ha podido encontrar se apareció enterrada aquí debajo de la pulpería en la restauración. Daniel, ya estamos terminando este recorrido. Vamos a invitar a la gente a que venga al museo, pero creo que tú eres la persona más apropiada para decirles por qué deberían viajar hasta Coyhaique a conocer el Museo Regional de Aysén. Les invitamos a conocer el Museo Regional de Aysén aquí en la ciudad de Coyhaique. Es un museo público que está hecho con mucho amor, con mucho compromiso por los habitantes de esta región, que está lleno de identidad patagónica. Así que no se lo pierdan, seguro que va a ser una experiencia muy enriquecedora. Todo es cancha en el Estadio Municipal de Coyhaique. Hoy asistiremos al entrenamiento del Club Deportivo Liga Universitaria, donde juega el goleador Pablo Álvarez, quien además es director del Museo Restaurant Bajo Marquesina. Museo del Fútbol, dice acá en la puerta. Hola, Pablo. ¿Cómo estás? Bien, Nicolás, adelante. ¿Podemos pasar? Por favor, adelante. De fondo tenemos parte importantísima del fútbol chileno, ¿no? ¿Reconocen la revista Estadio? ¿Se acuerdan de la Don Balón? Estamos con nuestro amigo Pablo Álvarez, director del Bajo Marquesina. Él es profesor de historia, amante del fútbol. Y es muy particular este museo que también es un restaurante y bar. Sí. ¿Sí? Sí. Es territorio futbolero, es un lugar pensado para los amantes del juego. En cada lugar donde se juega el fútbol hay hinchas del fútbol y estos hinchas del fútbol quieren que su club, el nombre de su club, los colores de su equipo, el escudo de su equipo estén en todos los lugares donde se pueda vivir esta pasión. Y por qué no en la Patagonia, que es un lugar para ellos muy exótico, entonces quieren que también esté acá y la envían de regalo. ¿Qué ha significado ir construyendo esta comunidad que forma una colección que constituye un museo alrededor del mundo?
es muy significativo. Efectivamente nace el año 2009 como un proyecto familiar. Yo soy profesor de historia, entonces acá se va mezclando esto. Y en algún momento del desarrollo de este proyecto, dije, bueno, hay que darle el carácter de museo. Y un sinnúmero de objetos, de piezas de colección que han ido incorporándose a la muestra son construcción colectiva. Y hay un club bien histórico para el fútbol chileno que es Magallanes, ¿no? Está una de las camisetas ahí. Sí. El Club Magallanes, ¿sabes qué? En algún momento decidí colocar camisetas enmarcándolas. Quise ordenarlas de norte a sur. Tú comienzas allá en San Marcos de Arica y vas dando la vuelta por todo el territorio nacional hasta llegar a la región de Magallanes. Y otra de los propósitos de hacer eso es que así se notaba cuál faltaba. Entonces cuando venía un hincha, veía que no estaba la camiseta de su club. Y se indignaba. Y por supuesto. Claro, ¿por qué no está mi club? ¿Por qué no está mi club? Y sí está la de mi archirrival. O bien, yo le comencé a escribir a los clubes y Magallanes, precisamente, ellos me respondieron y me dijeron, no podemos no estar. Nuestro público es muy diverso. Hay personas amantes del fútbol y hay gente que, como yo, son entusiastas pero no saben mucho de fútbol. Pablo, ¿cuáles son las copas que estamos viendo aquí? Por ejemplo, esta tan hermosa. Esta copa tan hermosa es una réplica de la Copa Libertadores de América, el torneo máximo de clubes para campeones de Sudamérica, en este caso de este sector del planeta. Y está llena de, si te fijas, está llena de carnet de socios, porque los hinchas visitantes tienen la costumbre de dejar el carnet de socio para que a su club le vaya tan bien como para algún día ganar la Copa Libertadores. ¡Qué suerte! Bueno, y acá la referencia obligada a Colo-Colo el año 91, ¿no? Campeón. Sí. El único equipo chileno que ha ganado. El único equipo chileno, sí, que ha ganado la Copa Libertadores y como te darás cuenta, ahí está la plaquita con la insignia del club chileno que ganó la Copa Libertadores. Ya estamos al interior de la sala museográfica y estamos viajando hacia el pasado, hacia los orígenes del fútbol. Pablo, ¿dónde y cuándo nació el fútbol? Tenemos que remontarnos a, si es el dónde, Inglaterra, más específicamente la ciudad de Sheffield, y es en este caso el club Sheffield Football Club, que en 1857 da el puntapié inicial de este deporte. ¿Y cuándo podríamos decir que el fútbol llega a Chile? A ver, hay una palabra que es wonders, ¿ya? Vagabundos. Y es porque son marinos, y estos marinos viajan alrededor del planeta y tienen como costumbre colocarle el nombre Wonders a los distintos lugares, sobre todo puertos donde llegaban. Montevideo Wonders, Wolverhampton Wonders, Valparaíso Wonders. Ocurre que jugaban originalmente los marinos británicos, los distintos viajeros de Gran Bretaña, y luego se va incorporando la comunidad criolla, los chilenos. Atención, colocolinos de corazón, Sachi. Vamos a hablar de un personaje clave para nuestro fútbol llamado David Arellano. ¿Por qué es tan importante David? David Arellano Moraga es clave en la profesionalización del fútbol en Chile. Quería mejorarlo, quería que se uniformaran bien, quería que entrenaran, quería que no tuviesen que pagar los jugadores del primer equipo. En Magallanes en aquel momento no se lo permitieron y él entonces decide irse del Club Magallanes y formar un nuevo club. El club que forma David Arellano es Colo-Colo. Y qué importante un club que se funda hace ya 100 años y que también es un reconocimiento a nuestras raíces, ¿no? Teníamos este Wanderers, que es más bien inglés, pero por otro lado esta cultura mapuche en primera plana que nos invita David Arellano. Así es. Porque no tenemos nada, lo queremos todo. ¿Les suena esa frase que encarna un espíritu titánico impulsado por dos grandes chilenos, cierto? ¿De quién se trata, Pablo? Sí, Carlos Didborn y Juan Pinto Durán, representantes del fútbol chileno ante el Congreso de la FIFA que se desarrolla en 1956 en Lisboa, en Portugal. Ignoro si realmente se dijo aquello en ese momento, pero es lo que popularmente se señala. Y sí, efectivamente, ellos consiguieron que el Mundial se jugara en Chile. Y si te fijas, esta es una réplica del uniforme que ocupa la selección chilena en 1962, en esa cita planetaria. Tiene también una línea negra. Y eso es porque estos dos dirigentes no vieron el Mundial. Tanto Juan Pinto Durán, que fallece poco tiempo después de conseguir la sede, y Carlos Didborn muere poco antes de que comience la participación de las selecciones.
Por eso lleva la línea negra, el luto con el que participa la selección. Nuestro eterno reconocimiento a Ditborn y Pinto Durán por la hazaña que fue lograr organizar un mundial solamente 2 años después del terremoto de Valdivia que afectó duramente a nuestro país. Oye, Pablo, ha sido muy interesante este recorrido. Cuando la gente venga va a poder ver muchas más vitrinas, están las mascotas de los mundiales, las camisetas de los ganadores, mucho más. Y finalmente, Pablo, queremos que le cuentes a las personas que nos ven en todo el mundo por qué hay que viajar a Coyhaique a conocer el Museo Bajo Marquesina. No diría que viajen a conocer este lugar, diría que viajen a conocer la Patagonia. Y dentro de aquello, dentro de los múltiples atractivos que tiene esta región, que tiene la Patagonia en su conjunto, uno más dentro del urbano y sobre todo para los amantes del deporte y del fútbol es Bajo Marquesina. Nos alejamos del centro de la capital regional para conocer la localidad del Blanco, donde se emplaza un museo dedicado a una tradición muy arraigada en Aysén, el mate. ¿Aprendamos a hacer uno? Estamos muy felices, yo esperé toda mi vida para este momento, aprender a hacer mate con nuestra amiga Silvia del Carmen Vázquez Oporto. Ella es vecina del sector del Blanco. Muchas gracias, Silvia, por esta clase. Muchas gracias a usted que me viene a ver, a visitarlo. Ahora yo le voy a preparar un matecito chileno. Qué bien, un mate chileno. Chileno del Blanco. Del Blanco. Del Blanco, este mate. ¿Y aquí qué tenemos? ¿Agüita hervida? Agüita tibia. Tibia. Sí. Nunca 100 grados. No, ¿cierto? no a 100 grados, tibiecita nomás, para mojar la hierba, porque si usted le pone el agua hervida, quema la hierba. Oh, y queda muy amargo. Muy amargo. Claro. Y el mate amargo, entonces, hierba, agüita Y nada más. y nada más. ¿Ya? Y ya aprendimos todo a hacer. Este yo Ese no... sirve así un matecito. Muchas gracias. Y usted me lo pasó con la mano derecha. Derecha, y usted tiene que recibir con la mano derecha. Eso también es importante, ¿no? Sí. Y con la mano izquierda es como mala educación. Sí, como que un desprecio. Ah, siempre con la mano derecha. Mano derecha. Exquisito. Está rico, ¿no? Y estos son los yiyitos. Ah. Esta es la salvia. Tómele el aroma a la salvia. Esta es una matita de salvia. Para que ustedes también sientan el olor a salvia. Y este es un apio, que Un también apio. se le echa para tomar el mate dulce. Tenemos la salvia. La salvia y el azúcar. Un poquitito, Sí, un poquitito. para que no la diabetes. Y ahora yo le sirvo un matecito dulce. Sírvase, joven. Ya. Acuérdense que no hay que decir gracias, ¿no? Uno lo Porque- recibe así. Sí, porque si usted me dice gracias, no le sigo más mate. Y si yo no digo gracias, usted me va a estar seguimos ofreciendo tomando. todo el día. Mire, todo el día, Cambia el sabor. Cambia el sabor. Sí. Ven que la vida a veces es agria A veces, y a veces es dulce. sí. Con un poquito de yuyo todo se mejora. ¿eh? Sí. ¿Y se revuelve o no? Sí, ¿Sí? pero eso lo hace uno. Porque usted no puede llegarle y revolverle el mate al otro, Claro. se enoja, porque soy Sí, yo la que estoy le andan llevando el mate. revolviendo el mate. Sí. Usted se toma el mate ¿Ya? y me lo pasa y yo lo lleno otra vez con agüita, le echo agüita calentita y se lo sirvo al Ah, ese siempre se le sirve lleno a la otra persona. Ah, sí. Y que Perfecto. tiene que tomárselo todo. Sí. Y usted me dice, sírvase. ¿Y qué significa para ustedes en la cultura de la Patagonia o de Aysén el mate? ¿Por qué es tan importante para ustedes? Es una tradición que usted llega a visitar a otro vecino. Vamos a tomarle unos matecitos, pasa a tomar un mate, pero se comparte con el mate, Sí. se conversa, se cuenta la historia. El mate es para compartir. Qué importante eso. Es muy importante el mate, la tradición, La tradición. que no hay que olvidarla. Claro. Señora Silvia, le queremos agradecer esta enseñanza que nos ha hecho aquí y le queremos pedir que le cuente a las personas por qué deberían venir a conocer el Museo del Mate. Y ya, los invito que todos los turistas y amigos y que los conocen o que vienen a la región, que pasen a conocer el Museo del Mate. Es el rico mate de la región. Sírvase un mate, amigo. No le digo gracias, ¿ve que aprendí? Es muy lindo. Nico, te vimos tomando mate. Claro que sí, aprendí en el Museo del Mate, aprendimos todos, así que nunca digan gracias en la Patagonia porque les van a cortar el expendio de mate. Pero otra cosa interesante e importante fue el
Chile. Saurus, ¿Ya? Diego Suarezzi. Por el niño que lo descubrió se llama así. Lo viste en Aysén, Lo vimos en Aysén. pero también está aquí. Sí, Oye, qué suerte tenemos, Tenemos está aquí. el original y la reconstrucción de su esqueleto. Tenemos el adulto y un individuo juvenil. Se descubrió en Chile, al sur del lago General Carrera, en Aysén. ¿Y por qué es tan importante el chilesaurio? Porque cuando vas al campo, encuentras fósiles de dinosaurios, tienen ciertas características anatómicas que te permiten identificar básicamente, muy rápidamente, a qué tipo de familia o grupo principal de dinosaurio pertenecen los restos que tú estás descubriendo. En el caso del chilesaurio, cuando se descubrieron sus primeros restos, no estaba el esqueleto completo. Entonces los huesos, las osamentas que se estaban recuperando, se estaban clasificando en distintas estirpes de dinosaurios. Entonces, claro, eran huesos aislados, hasta que aparece un ejemplar completo y lo que pensamos que representaba todo un ecosistema con distintas especies de dinosaurios resultó siendo una sola. Ya, don Nico, vamos a ir más al sur. Más al sur, ¿A dónde? a Balmaceda. Ya. Vamos a conocer el Museo de los Pioneros de Balmaceda, un museo pequeñito pero que cuenta la historia de las dificultades de poblar este territorio. Aysén es una de las ciudades, bueno, es interesante, en la región con menos población y también es la que se colonizó de forma más tardía por parte de Chile. ¿La invitación dónde ir? ¿Quiere verlo? Claro que sí. Vamos a verlo, vamos a verlo. Vamos a verlo, la entrada es liberada. Estamos muy cerca del aeropuerto de Balmaceda, precisamente en la plaza de esta localidad, y nos vamos acercando al Museo Comunitario Los Pioneros, donde conoceremos la historia de la colonización de este territorio. Estamos muy contentos de explorar la historia de Aysén desde sus pioneros con este museo comunitario, pero quería preguntarte, Ada, antes de que llegaran estos colonos, ¿quiénes habitaban este territorio? Los tehuelches, los cuales hacia fines del año 1900 ya empezaron a ser así como trasladados, por decirlo de buena forma, se empezaron como a ir hacia Argentina, porque había muchos bandoleros, muchas muertes. Balmaceda era como, o sea, no era Balmaceda, pero el sector era como un viejo oeste. Aquí no había construcciones cuando llegaron los pioneros, pero ¿qué empezaron a construir? Los puestos de canoga. Los puestos de canoga era madera que ellos trabajaban con hacha, con machete. Al centro le hacían como un vacío, entonces ponían una hacia arriba, la otra hacia abajo. Entonces quedaban juntas para que capear los inviernos, la lluvia. Y acá en el sur es muy importante afrontar los desafíos en comunidad, ¿cierto? Exactamente. Porque uno solo aquí se muere si no colabora con el otro. No, aquí nosotros digo, porque yo me crié aquí en Balmaceda y la gente sí hacía comunidad. Por ejemplo, cuando hacían también sus aperos para los caballos y todo, el que sabía un poco más le enseñaba al que sabía un poco menos y entre todos se ayudaban. El trueque se usaba porque ya, no sé, usted tenía las hortalizas y yo podía ir a Argentina a comprar harina, hierba, azúcar, todo lo necesario. Entonces se hacían los trueques. Era una forma de ayudarse. Qué interesante, y podemos pensar nosotros en la casa, ¿no? ¿Qué es lo que podríamos hacer trueque con otros? De repente, no sé, yo sé cortar el pelo y otra persona puede ayudarme de otra forma. Exactamente. Es una forma virtuosa de vivir en comunidad. Sí. Tengo otra pregunta, pero te la quiero hacer allá. ¿Por qué Balmaceda se llama así? Porque el fundador, José Antolín Silva Ormeño, admiraba mucho al presidente en ese entonces, José Manuel Balmaceda, porque fue el que apoyó un poco estos temas que eran muy difíciles en esos años, porque nosotros dependíamos de la provincia de Yanquihue. El plano de esta ciudad es bien especial. ¿Ustedes habían visto una ciudad diseñada como un círculo alguna vez? Yo nunca. ¿Por qué se pensó esta Balmaceda como un círculo? La Patagonia fue igual bien trágica porque no había leyes ni nada, entonces diseñó José Antolín Silva Ormeño circular el pueblo para poder, en el centro de la plaza que estaba, atrapar a los bandidos, a los ladrones, y los retenían ahí un poco para poder después llevarlos, ya sea a Punta Arenas
o a la provincia de Yanquihue, porque no existía Coyhaique ni existía Aysén. Wow. O sea, Yanquihue es lo que conocemos Puerto Montt, más o menos, súper lejos. Sí. Estamos a más de 1.600 kilómetros de Santiago hoy día. Es un lugar súper difícil de llegar. Imagínense cuando se fundó, que fue en 1917. 1917. Lo difícil que fue llegar aquí. Queremos agradecerte, Ada, por este breve recorrido y que tú puedas invitar a la gente a venir a conocer este museo y por qué deberían hacerlo. Porque es un museo rico en historia, un museo que guarda todo lo que es el patrimonio de nuestra gente. Aquí está el sacrificio del pionero, de la pionera, del patrimonio heredado de nuestros antiguos pobladores y pobladoras. Viajamos casi 4 horas desde Coyhaique para llegar hasta Puerto Río Tranquilo, desde donde tomaremos una embarcación que nos llevará a una impresionante ciudad fantasma, detenida en los años 90, también conocida como Museo de Sitio Puerto Cristal. Desde este lugar se extraía plomo y zinc, hasta el año 1997, cuando debido a la crisis asiática, este lugar quedó convertido en una ciudad fantasma. Hemos terminado de subir esta parte del cerro y nos encontramos, Luis, con este riel. Sí. Que aquí había un ferrocarril que iba a Coyhaique. No, sería ¿No? el ideal, pero no es el Tan caso. chiquitito. Dos personas. Estos son los carros mineros. Carros mineros. Sí, en donde teníamos un carro arriba siempre y el otro abajo y se conectaban con un cable de acero. Entonces cuando tú cargabas el carro de arriba con el mineral, con todo el peso que tenía, cuando soltabas los frenos, por la gravedad se iba hacia abajo y el otro subía. Y estaba todo el día, uno sube y baja. El mineral se cargaba acá arriba, se depositaba por la parte superior y cuando queríamos descargar, con la inclinación que tenía, todo se caía. Adicionalmente, había muchos mineros que se iban a trabajar en estos carritos. Entonces se subían aquí y se iban con el carro que subía vacío, subían también a la mina. Ya. Y ya tenemos parte del proceso. De la mina baja por aquí el material y después, ¿qué pasaba? Hay que procesarlo y hay que concentrarlo. Para eso está la planta de procesos, en donde tenemos dos grandes etapas. Una que es reducción de tamaño y luego tenemos una etapa de flotación, que es donde se hace esta separación. Me dicen para acá que mucha gente está llamando al canal porque quiere conocer una planta. ¿Podemos ir? Por supuesto. ¿Sí? Ese es el... Ven que le hacemos caso. Vamos a conocer cómo se procesaba el plomo y el zinc. Estamos en la planta de procesos y aquí tenemos la primera etapa de reducción de tamaño, que es el chancado, y nos encontramos con un molino de mandíbulas. Esto empieza a moverse y el interior del equipo tenemos dos placas dentadas que están siempre en esta posición. Entonces la roca cae entre medio de las dos placas, se incrusta y una siempre está fija y la otra se va moviendo, va haciendo este movimiento. Entonces cuando aprieta, se comprime, se rompe la roca y empieza a incrustarse más hasta que tiene un tamaño deseado y cae. Y más o menos de este tamaño salían las rocas de mineral. Aquí podemos ver que esta tiene algunos brillos. ¿Eso es oro? No, es el oro de los tontos, que es pirita con calcopirita, pero también tiene otros brillos que probablemente sea de plomo o de zinc. Tenemos entonces el proceso de chancado, sube por esta cinta, ¿después qué viene? Otra etapa de chancado, que es el chancado secundario, que es muy similar a lo que ya vimos aquí, y luego pasamos a la molienda. Y Luis, es bien impresionante esta enorme maquinaria que tenemos atrás. ¿Para qué servía? Bueno, esta es la última etapa de reducción de tamaño y en este caso tenemos un molino de bolas. Y hay que imaginarse que era como una tómbola, la de la lotería, ¿sí? Ya que en su interior se cargaba un tercio de su volumen con bolas de acero como las que tenemos acá, y de distintos tamaños. Y aquí se agregaba agua y cal. Entonces, cuando esto empezaba a girar, las bolas subían y llegaba a un punto en el que empezaban a caer. Entonces, con ese impacto se producía la reducción de tamaño. Sí, imaginemos que esto era así, ¿no? Por Exacto. ejemplo, así, y con la fuerza esto se partía.
Entonces lo que aquí ocurre es que nos encontramos con estas celdas que están unas al lado de la otra y ahora es donde se produce la separación y se utilizan químicos y lo que hacen es volverlos hidrofóbicos. ¿Eso qué quiere decir? Que no quiere estar en contacto con el agua, tal cual como tienes el agua y el aceite, que si tú los juntas siempre van a estar separados. Sí. Se va inyectando o insuflando aire y por lo tanto suben burbujas de aire. Por eso este proceso se llama flotación, porque el plomo y el zinc flotan, se van a la superficie y todo lo demás que no nos interesa se va hasta el fondo. ¿Y estas burbujitas caen acá? Caen por este canal y aquí es donde se separa. Una vez que ya termina toda la ronda de celdas, ya ahí obtenemos lo que son los grandes desechos que genera la industria minera, que son los traques de relaves, ¿ya? Que es el desecho que se origina. Sí, bueno, y que es un gran problema para el medio ambiente en distintas regiones de Chile y es un desafío para la minería. Bueno, sigamos explorando este museo de sitio, ¿no? Harto hemos aprendido. Me da la impresión de estar al interior de un casino. ¿Les dio hambre o les dio curiosidad? Luis, ¿tengo razón o no? Sí, estamos ahora en el casino de empleados, pero no es un casino de apuestas. Ya, en este caso, los casinos en Puerto Cristal, que había dos, eran para vivienda. Entonces, cuando llegaban hombres solos o solteros a Puerto Cristal, se ubicaban en los casinos. Si eran empleados, se venían a este, y si no, al de obreros. Pero además, estos casinos estaban concesionados. Se los daban normalmente a una mujer o a una familia para que ella lo administre. Eso era una especie de pensión, ¿no? Era El como casino, una pensión. Donde uno comía, dormía sí. Y conversaba, interactuaba sí. Con los compañeros de trabajo. ¡Bájense de ahí, niños! ¿O lo estoy imaginando, Luis? Porque parece que no hay niños ni niñas acá. No, lamentablemente ya no. Pero aquí estamos en la escuela. Por aquí estaba la biblioteca y hacia allá tenemos las salas de clases donde estaban los niños. Adiós, escuelita querida, dice la pizarra de esta sala que está sin uso ¿desde cuándo? Desde los 90. La verdad es que las últimas autoridades son como del año 94 y ahí ya se fueron casi los últimos niños. No, es bien impresionante que uno entra aquí, están los libros de clases, por ejemplo, aquí están los nombres. Sí. Los apoderados, quedó efectivamente detenido en el tiempo y me recuerda mucho lo que vimos en Humberstone. ¿Cómo vivía un trabajador promedio aquí? ¿Había esas condiciones de explotación que hemos visto en otros sectores de Chile o era una vida más bien feliz? Yo diría que era una vida más bien feliz. Obviamente todos tienen una historia distinta, pero en general si uno habla con los antiguos habitantes de acá, con los cristalinos, la mayoría tiene muy buenos recuerdos. Hay muchos que nacieron aquí, que hicieron su vida aquí, tuvieron sus hijos también. Y además existía un vínculo comunitario muy importante. Era como una gran familia donde todos se conocían, donde todos eran cercanos y si alguien estaba en problemas, el otro lo ayudaba. Eso lo hemos visto mucho aquí en la Patagonia, la importancia de la comunidad, ¿no? Es como necesario para sobrevivir, pero también hace una vida más llevadera en contacto con las otras personas. Y escuché la campana, se acabó el recreo. Tenemos que seguir. Sí. Esta es la posta de Puerto Cristal. Aquí tenían varias salas. Dentro de ella está control de niños sano, donde estás tú, que es la farmacia, y donde estaban las fichas médicas o clínicas. Por allá tenemos la clínica, dentista y la sala de la matrona, donde las mamás venían a tener sus bebés también. Pero la verdad es que aquí no había un médico o doctor permanente. Lo que sí tenían era un practicante, que sería el equivalente a un paramédico o tal vez un TENS de hoy día. Y también habían rondas médicas donde venían especialistas o médicos a ver como el bienestar de las personas cada cierto tiempo. Me duele un poco la muela. No sé si me podrían ayudar acá en la posta. Tendríamos que ir al dentista. Ya, vamos. Qué dolor de muela tengo, pero qué suerte que estamos acá en la posta de Puerto Cristal. Sí, pero vamos a tener que improvisar porque justo ahora no viene la ronda médica, así que no tenemos dentista. Yo creo que tenemos que extraer. ¿Tenemos que extraer? Sí. Wow, me dio un poquito de miedo, pero antes de extraer, ¿qué pasaba aquí cuando venían los mineros? Bueno, se venían a atender, como les decía, había un practicante que estaba permanente
pero en las rondas médicas ahí ya venía dentista u otros profesionales, entonces ahí se utilizaba todo el equipo que estaba aquí disponible. Seguimos en la impetuosa compañía del viento aicenino y caminamos desde la posta hacia un sector que usted usualmente no va a poder visitar, pero porque anda con nosotros vamos a tener permiso. Vamos a buscar a María Dolores Altamirano, quien, si la encontramos, nos va a mostrar el proceso de conservación del Museo Puerto Cristal. Ojalá tengamos suerte. ¿Abrió alguien? Hola. Hola, María Dolores. Sí. ¿Cómo estás? Permiso. Pase. Nicolás, mucho gusto. Hola. ¿Cómo estás, María Dolores? Muy bien, muchas gracias. Nosotros también felices y te pillamos casualmente trabajando. ¿Qué estabas haciendo? Sí. Bueno, estamos en otra etapa del Museo Puerto Cristal, que es la digitalización y catalogación de 650 fotografías de álbumes familiares. Con esas fotografías se les hace una entrevista a los propietarios y nos cuentan sobre qué personas salen en las fotografías, en qué año fueron las fotografías, y esto queda como parte de la historia de Puerto Cristal. Qué bonito eso, como en la historia la podemos construir las comunidades, ¿no? Las personas que trabajaban aquí, formar parte de la colección de un museo y narrar ese glorioso pasado que se vivió aquí. Pero es muy importante porque ellos tienen la historia real, entonces hay que contarla a través de ellos, de alguna manera. ¿Cómo le podríamos contar a alguien que quizás nos está viendo en Perú sobre los principales rasgos identitarios de este sector de la Patagonia? Bueno, a ver, este sector, en general, la región de Aysén, vamos a decir, no solamente este sector, es gente muy esforzada y muy sacrificada. Piensen que aquí, esta es la última región poblada de Chile. Empezó a poblar en el 1900, es muy reciente, no tenemos ni 100 años. Además, también es... lo que dicen aquí es el que se apura en la Patagonia pierde el tiempo. Es todo lento, porque ¿verdad? Había que ir a caballo en el año, hablando de 1980, no estoy hablando de hace 200 años. Había que ir a caballo a llevar a los niños al colegio y te demorabas un día completo. Desde que te encuentras que gente que, no sé, que necesita ayuda. Entonces siempre es todo lento. Puede llover, o te invitan a un mate. Te invitan a un mate y te quedas... Exactamente, sí. Y te quedas en la casa con las personas. Entonces es por eso que se dice aquí, el que se apura en la Patagonia pierde el tiempo. Me pillaron entrenando acá porque hay una hermosa cancha en el Museo Puerto Cristal. ¿Qué podemos contarle a la gente, Luis? Uno de los mayores entretenimientos en Puerto Cristal era precisamente el fútbol. Entonces había 4 clubes deportivos. Teníamos el Club Mina, que era de todos los mineros que trabajaban al interior de los túneles. Teníamos el Club Planta, que era de la gente que trabajaba en el sector industrial de Puerto Cristal. Luego estaba el Independiente, de la gente que trabajaba en las bodegas portuarias, en las oficinas, principalmente administrativos. Y luego nos encontrábamos con el Club Naval, que era todas las personas que estaban a cargo de la logística, el movimiento de los barcos y todo lo demás. Un gran lugar para hacer un viaje en el tiempo, para reflexionar cómo se ha constituido la región de Aysén, lo importante de la vida en comunidad, ¿no? Ante los retos geográficos, del clima, los retos también productivos. Luis, finalmente, junto con agradecerte por este interesantísimo recorrido, te queremos invitar a que le cuentes a las personas por qué deberían venir al Museo Puerto Cristal. Porque tiene una historia única que no se encuentra prácticamente en ninguna otra parte de la región. Entonces, por eso invitamos a todos quienes estén viendo este programa que tengan la oportunidad de conocer este lugar y vivir la experiencia aquí en la Patagonia. ¿Sabes cuál es el lago más grande de Chile? Es el General Carrera, llamado Buenos Aires del lado argentino. Exploraremos sus prístinas aguas para conocer un conmovedor santuario de la naturaleza, con sus famosas capillas y catedral de mármol. A nuestras espaldas tenemos la Catedral de Mármol, un lugar icónico de la Patagonia, y estamos con nuestro amigo Héctor Mancilla, que nos guía. ¿Cómo está, Héctor? Bien, ¿ustedes? Muy bien, felices de aprender. Y es verdad que acá había un glaciar gigante, Héctor. ¿Cómo podemos entender ese pasado hasta esta catedral que estamos viendo hoy?
cuando este glaciar se derritió después del Pleistoceno y se generó el lago, se comenzaron a generar las cavernas y eso se debe a que el primer manto del lago reacciona químicamente con el carbonato de calcio que contiene el mármol y va generando así como una disolución. A través de los cientos de años se han ido formando las cavernas y todo lo que podemos ver aquí abajito de la catedral. Bueno, es bien impresionante y este lago entiendo que también se le conoce como Chelenco. Claro, es el nombre de las personas que habitaban aquí originariamente, que serían los tehuelches, Chelenco, que significaría lago de aguas turbulentas, más o menos. Y nosotros solemos visitar lugares patrimoniales, museos, monumentos, pero esto entiendo que es un santuario. Claro, esto fue denominado Santuario de la Naturaleza en el 1994. Un lugar que tenemos que cuidar, que es tan importante como un museo o un sitio de patrimonio mundial y que personas de todo el mundo vienen a visitar, así que estamos muy contentos de compartirlos con ustedes, estos sitios fascinantes a través de Entrada Liberada. Muchachos, irse de este Museo de Historia Natural, la verdad, sin hablar de esta ballena sería imperdonable. Claro que Don sí. David, somos todos oídos. Sí, bueno, este es el ícono del Museo Nacional de Historia Natural, la famosa ballena, Greta, que es un espécimen que fue hallado muerto hace ya más de 130 años, ya en la costa de Quintero, si mal no recuerdo. Y ese se transformó, vino acá al museo, los restos fueron preparados para la exhibición y desde ahí nos acompañan. David, y yo estoy seguro que la gente en la casa se pregunta por qué se llama Greta. Se hizo un concurso para darle un nombre. El ganador, digamos, tiene que ver con el nombre de una importante directora del museo, Grete Mosny. Entonces, en honor a ella, digamos, este nombre cuajó muy bien. Oye, la verdad que yo partí con la idea de que los más pequeñitos, por ejemplo mis nietas, pudieran venir a conocer esta maravilla que es este museo, pero no solamente mis nietas, sino que en general la invitación para que los niños y adultos vengan a saber que en Chile existe esto y es maravilloso. David, profesor, ¿qué quiere que le diga? Se aprende muy fácilmente con alguien que sabe. Muchas y don gracias. Nico, súper interesante, lo pueden seguir en NTV y a partir de ahora y todos los sábados nos van a ver en Entrada Liberada, ¿saben qué? ¿Y dónde? ¿Dónde? Chile Conectado. Chile Conectado. Oye, qué bueno el programa. Bueno. Entrada Liberada. Síganos en Instagram, Entrada Liberada TV. Y qué honor compartir con ustedes los museos de Chile. Gracias, David. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias a ti. Nos vemos. Qué lindo que es descubrir los tesoros que esconden los museos en Chile. Un verdadero privilegio.